Esta conferencia comenzará a grabarse. Y ahora sí, muchísimas gracias, doctor. Adelante. Muchas gracias, Almaluz. Bienvenidos a todos los que se han tomado el tiempo de venir a este webinar. Mi intención es platicarles un poco de ciertas condiciones que pueden poner en riesgo la vida o dejar una secuela permanente en la salud de cualquier persona, pero en particular, dado que estamos en el Club de Cuna, y la preocupación principal de todos nosotros son los niños que están por venir. La intención inicial era darles una plática o una instrucción de primeros auxilios y tal como platicaba yo con Almaluz al inicio, esto es prácticamente imposible. Realmente los primeros auxilios se aprenden haciendo. Hay prácticas que se deben realizar y no es factible hacer un curso de primeros auxilios si es que no se hace una práctica. Sí hay la posibilidad de aprender ciertas destrezas o cierta información a través de este tipo de formatos o de libros o a través de información en infografías, etcétera, pero sí es de fundamental importancia para administrar un primer auxilio saber cómo se hace y capacitarse en prácticas. Como les había adelantado Almaluz, nosotros hacemos cursos de primeros auxilios ya hace más de 15 años y soy instructor de la American Heart Association en reanimación cardiopulmonar y primeros auxilios. Dentro de mis capacitaciones, además, soy intensivista pediatra, me dedico a la terapia intensiva y trabajo en el Departamento de Urgencias del Instituto Nacional de Pediatría. A lo largo de los años hemos desarrollado un formato de primeros auxilios y de capacitación para los padres, que es nuestra intención que adquieran de la forma adecuada, no simplemente como un requisito que suele terminar siendo cuando los foros de protección civil se animan a hacer este tipo de cursos. En todo caso, en cuanto cambiemos el formato a un formato híbrido, les haré saber a todos ustedes qué tipo de cursos tenemos y espero que nos acompañen. Voy a hablar de primeros auxilios en términos de prevención sobre todo. ¿Por qué debemos saber primeros auxilios? ¿Y por qué debemos saber primeros auxilios todos y cada uno de nosotros? No solamente los papás, no solamente los que crían, los que cuidan o están a cargo de los bebés, sino todos, porque las emergencias se nos presentan a todos y puede que se presenten en los recién nacidos y son más vulnerables, son más débiles y son totalmente dependientes, pero se presentan en general a todas las edades. Hablando de prevención, voy a hablar sobre todo de los siguientes puntos para tomarlos en cuenta. Uno, los accidentes que pueden pasar a todas las edades, diferentes a diferentes edades, evidentemente. Las edades más vulnerables son las más dependientes, como son los recién nacidos, o en este caso los extremos de la vida. Y ahora lo estamos viendo con el tema del COVID. El COVID-19 afecta precisamente a los extremos de la vida con mayor predilección. Entonces, sí hay que tener ciertas precauciones en los extremos de la vida. Usualmente los que estamos al centro de este espectro tenemos menores riesgos por una capacidad de defensa desarrollada. Vamos a hablar de problemas de transporte, la forma adecuada de transportar a los recién nacidos.
Vamos a hablar de vacunas, cuáles son importantes, por qué son importantes y en peculiar ahora que estamos todos a la espera de la vacuna del COVID-19, es muy importante tomar en cuenta que nuestro esquema de vacunación debe estar completo y es la mejor manera de prevenir complicaciones, no solo por COVID-19, sino por cualquier otro germen que pueda causar una enfermedad irremediable, pero que sí es prevenible mediante una vacuna. Voy a hablar algo de alimentación, enfocado principalmente en los recién nacidos y los primeros 6 meses de vida, y es decir, me refiero a lactancia en particular. No quiero entrar en detalles de otro tipo de alimentación, que es otro foro en el que nos moveríamos. Hablar de trastornos de sueño siempre son preocupantes. No sabemos si los recién nacidos están bien cuando duermen, si duermen bien, si pueden dormir como deben dormir, si está bien donde lo puse, como lo puse, etcétera. Hay detalles que debemos conocer que son de vital importancia para tenerlos seguros. Y por último, voy a hablar de un tema que por peculiaridad es un tema que siempre mete mucho ruido y que nos preocupa a todos, y que sí es importante conocer la extensión de este tema, que es la fiebre. Entonces, empecemos con los accidentes. Respecto a los accidentes, debo decir que los accidentes pueden pasar en cualquier sitio. No son cosas que prevengamos. A lo mejor si tenemos una actitud preventiva y tratamos de manejarnos de la mejor manera, no vamos a tener una gran cantidad de accidentes, pero los accidentes pasan y a veces pasan por cosas que nosotros no prevenimos, cosas que escapan a nuestro control. Siempre existe una posibilidad de tener un accidente. En cuanto a los accidentes, es importante saber cómo manejarlos, cómo pedir ayuda, sobre todo en caso de la presencia de un accidente. Cuando uno está presenciando un accidente o una situación que puede poner en riesgo la vida de un ser querido, en este caso un niño, debe tener consciente, uno, no comprometerse, salvo que esté seguro. Es evidente que hay cosas inseguras, incluso hechas por nosotros mismos, y que debemos evitar de la manera más adecuada. Involucrarse para ayudar a alguien necesita esa perspectiva, saber que nosotros mismos no nos estamos poniendo en riesgo. Si queremos brindar ayuda, lo principal es nosotros no incrementar el problema poniéndonos en riesgo. Al no incrementar el problema y estar seguros de que no vamos a ponernos en riesgo, me refiero a, no es lo mismo tratar de ayudar a alguien que se está ahogando dentro de la alberca si yo no sé nadar, o si pretendo auxiliarlo dentro de una alberca, pues probablemente si yo no soy un rescatista y trato de ayudarlo, ambos nos vamos a ahogar. Sin embargo, si mi hijo tiene fiebre y está en su cama, y acercarme a él no significa un riesgo directo a mi salud o a mi seguridad, pues me puedo acercar de una forma quizás mucho más segura, sin ese riesgo de comprometerme o alterar o incrementar el riesgo que está sucediendo. ¿Qué debo hacer después? Debo activar el sistema médico de emergencias. Cuando yo estoy presenciando una emergencia, debo entender que si yo lo hago solo, no importa lo mucho que sepa, no importa la cantidad de cursos de primeros auxilios que haya tomado, no importa si yo soy un médico intensivista, si yo pretendo resolver la emergencia solo, seguramente voy a tener muchas más complicaciones.
Y si no pido ayuda, la ayuda nunca va a llegar. Entonces, cuando yo me estoy involucrando en una situación de emergencia, lo primero que debo hacer es activar el sistema médico de emergencias, es decir, pedir ayuda. Antes de cualquier otro procedimiento, debo pedir ayuda. ¿Qué cosas demandan ayuda? ¿Cuándo debo activar el sistema médico de emergencias? Pues cuando hay una situación que pone en riesgo la vida o amenaza dejar una secuela permanente. Niños que se están ahogando, y eso pasa hasta en los recién nacidos que estamos bañando en la casa, por un pequeño instante, por una pequeña distracción, puede pasar una emergencia. Niños que tienen dificultad para respirar, que tienen obstruida la vía aérea y no pueden respirar, que cambia su coloración, que se les dificulta la respiración. Y en todo caso, cambios de coloración, cambios en la forma de reacción. Siempre es adecuado saber cuándo pedir ayuda si yo detecto alteraciones en el estado de alerta, alteraciones en la coloración, alteraciones en la capacidad de respiración. Estas tres esferas son las principales, son los sistemas que nos mantienen con vida, y de la misma manera que se los explico yo a los médicos residentes y a los futuros urgenciólogos pediatras e intensivistas pediatras, de la misma manera. Estas tres esferas son las que nos mantienen con vida. El pasarlas por alto puede conllevar a complicaciones y no detectar cosas que son de definitiva gravedad. Por lo tanto, es muy importante saber cuándo una persona está consciente y cuándo no está consciente. Y para aquello nada más hay que preguntarle a la persona si está consciente. Esto en el caso de un niño grande o un adulto. En el caso de un bebé, a lo mejor tendremos que estimularlo levemente sin sacudirlo, porque son muy frágiles y se lastiman con las sacudidas y los movimientos bruscos, para lograr en este recién nacido, en este bebé, una reacción que nos permita saber si está vivo, si está consciente, si responde a un estímulo. Naturalmente, si responde, si no está inconsciente, cualquier tipo de emergencias va a ser mucho menor que si no responde, si está inconsciente, si no respira. Persona inconsciente, e inclusive un recién nacido que no contesta, que no interactúa, que no llora, que no gime, que no respira, lo más probable es que sí tenga cosas tan graves como un paro cardíaco. Hay que aprender a determinar cuándo se trata de un paro cardíaco, sí, y esa es una emergencia que es importante determinar. Por lo tanto, las emergencias ocurren. Cosas que ocurren frecuentemente por la vulnerabilidad de los mismos niños son justamente las infecciones respiratorias. Ahora ya casi todos estamos vulnerables al virus del SARS-CoV-2 y a desarrollar COVID-19, pero no todos son vulnerables a desarrollar una enfermedad grave. Los que sí son vulnerables a desarrollar enfermedades graves, no solo por ese virus, sino por una cantidad de virus más o una cantidad de enfermedades más que afectan a la vía respiratoria, son los recién nacidos, son los niños que tienen mayor vulnerabilidad para desarrollar infecciones a ese nivel. Esas infecciones, ese tracto respiratorio que es tan pequeño y que con una pequeña obstrucción, con un poco de inflamación, puede generar grandes problemas. La distribución porcentual en México, esta es la encuesta nacional de salud del 2012, de cómo afectan las emergencias por edad. Quiero mostrarles precisamente
cómo son más vulnerables los primeros años de vida, en frecuencia, sobre todo en frecuencia, para la presentación de accidentes. ¿De acuerdo? Un tema muy ligado a los accidentes, y paso al tema siguiente, es el transporte. ¿Cómo se deben transportar? ¿Cuál es el lugar más seguro? Y definitivamente el lugar más seguro es muy lejos de sus padres, porque los padres tendemos a pensar que nuestros hijos están más seguros en nuestros brazos, y esa sí es una aseveración muy falsa. El lugar adecuado para transportar a un niño es el artefacto de retención apropiado para su edad. No hay un lugar más seguro para transportar a un niño que no sea ese artefacto. Los niños no pueden viajar en motocicletas, no pueden viajar, los recién nacidos no pueden viajar en bicicletas o en otro tipo de transportes. Viajan en coches, y viajan en coches en su artefacto de retención, que inicialmente es el huevito, que está dirigido con la vista hacia atrás. ¿Por qué? Porque su cabeza es la parte más pesada y más grande, y el tenerlo vista al frente en un cambio de velocidad del coche, en caso de un accidente, hace que ese cuello y esa cabeza salgan disparados y lesionen gravemente su cuello y su cabeza. En cambio, cuando está vista hacia atrás, el cuello y la cabeza distribuyen ese movimiento y la inercia del movimiento, generando menos daños en caso de un accidente. No hay un lugar más seguro para ellos que no sea su artefacto de retención. A medida que crecen, ya los volteamos, ya los podemos sentar vista al frente, pero siempre en el asiento trasero. Los asientos delanteros no están diseñados para los recién nacidos y para los niños. Solo están diseñados para los adultos. Los artefactos que tenemos para la seguridad de los adultos, que son los globos que nos revientan delante de nosotros en caso de un impacto, esos están diseñados para adultos. Ese impacto, que es a 300 kilómetros por hora, es muy intenso para un recién nacido, para un niño, y puede causarle más daños que bien. Se deben desconectar las bolsas cuando los niños están viajando, sobre todo las laterales, que se suelen poner en los coches, en los asientos traseros. En los asientos delanteros, naturalmente, muchas marcas no tienen cómo desactivar las bolsas delanteras, porque solo viajan adultos en los asientos delanteros. A medida que crecen, los artefactos de retención cambian y se van adaptando de acuerdo a la estatura. Me vuelvo a dirigir sobre todo a los recién nacidos. ¿Dónde deben ir? En la silla del bebé. El huevito debe estar completamente fija al asiento del coche. Existen ya unos arneses y anillas que se colocan ahí. Las mismas fábricas los colocan. Las mismas distribuidoras tienen cómo colocar los diferentes asientos de bebé. ¿Cuál es el mejor asiento de bebé? Pues no es una cuestión de marca, sino de soporte. Y el soporte está dado por dos principios fundamentales. Uno, que tenga 5 puntos de fijación, que son los 2 hombros, las caderas y entre las piernas. Y 2, que tenga una certificación. Naturalmente, en México no existe ninguna certificación. El encargado de hacer eso es COFEPRIS, pero COFEPRIS no tiene ninguna institución que regule o verifique que estas sillas de bebé son adecuadas. De hecho, hay muchas marcas de sillas de bebé mexicanas, pero que no tienen certificación porque no se da certificaciones en México. Existen certificaciones por la Agencia de Drogas de Estados Unidos, la FDA,
o la Agencia Europea de Drogas también en Europa. Hay la Agencia Asiática, la Agencia Australiana y de Nueva Zelanda, y hay varias agencias que sí hacen o tienen instituciones que prueban las sillas de bebé y ven la confiabilidad. Emiten certificaciones para aquello. ¿Cuál es la importancia? Si ustedes se dan cuenta, la gravedad de las lesiones que pueden ocurrir producto de la inercia del movimiento, a medida que vamos avanzando en velocidad, el impacto se multiplica grandemente de forma exponencial a medida que vamos avanzando, y basta ir arriba de 50 kilómetros por hora para tener el riesgo de tener un impacto realmente grave con graves lesiones. No solo para los recién nacidos, incluso adultos se lesionan gravemente yendo ya a estas velocidades, ni qué decirles arriba de los 100 kilómetros por hora. En las carreteras, la distancia de frenado, que es importantísima, mantener distancias muy prolongadas de un coche al otro en lugar de estar todo pegados, que es la costumbre de cómo se anda en las carreteras acá en México, pues hay que tener la precaución de mantener distancia para evitar los impactos. Esta es la importancia de la silla de bebé. La silla de bebé, de todas maneras, está clasificada por edad y por peso en grupos. Esta clasificación es internacional y abarca del grupo 0 hasta los 10 kilos y el grupo 0 más hasta los 13 kilos. Nuestra legislación actual marca que esa es la única silla que va vista hacia atrás. La legislación europea ya marca que el grupo 1 también siga vista hacia atrás y de ser posible el grupo 2. No importa que sus piecitos al topar con el respaldo del asiento se doblen un poco. No le va a causar lesión, pero sí va a proteger mucho la parte más importante del niño, que es la cabeza. Entonces, se recomienda actualmente que estén hasta los 4 años vista hacia atrás, que es cuando ya va cambiando un poco la distribución en cuanto a tamaño de cabeza respecto al resto del cuerpo. Es importante tenerlos vista atrás para esa distribución y para disminuir las lesiones. Nuevamente repito que la legislación actual que tenemos en México dice que solamente los del grupo 0 deben estar vistas hacia atrás. Después, las otras sillas están vistas hacia adelante hasta el grupo 2 y luego está el booster, que es una adaptación para que el cinturón mismo del coche llegue por encima del hombro, por el medio de la clavícula y se fije a un lado de la cadera. Se hace una adaptación de ese cinturón. Finalmente, después de los 50 kilos o del 1,50 m, ya podrá ir al asiento delantero, y es una condición que para ir al asiento delantero ya sus pies posen el suelo. Las certificaciones de las que les hablaba son estas, son una forma internacional de hacer la certificación, donde menciona el peso para el cual está dirigido, la fecha de caducidad. Actualmente casi todos los coches de bebé y los huevitos y todos estos artefactos tienen una fecha de caducidad porque se hacen de un polímero expandible que pierde esa capacidad en el transcurrir del tiempo. Lo mismo que con el casco del motociclista, si tiene un impacto y tiene una rajadura, hay que tirar la silla porque no va a servir más. Puede ser heredable si está dentro del periodo de caducidad. No hay que negociar la seguridad, eso sí que es de vital importancia.
Al principio, y es por costumbre y es por falta de práctica, porque a nosotros no nos educaron de esa misma manera, con esa misma rigurosidad, a los niños no les gusta estar retenidos y tendemos a negociar la seguridad. No es algo práctico, no es algo seguro. El coche no debe moverse salvo que el niño esté con el artefacto de seguridad bien instalado y dentro del lugar donde debe estar. Caso contrario, no debe moverse el coche. No importa si se mueve una cuadra o se mueve 100 kilómetros. Paso al siguiente tema, las vacunas. Y este tema está de moda ahora por el tema de del COVID-19. Las vacunas son de vital importancia porque previenen enfermedades que han causado desastres a lo largo de la historia. Estas vacunas se fueron generando desde aproximadamente pasada la Segunda Guerra Mundial. Se generaron muchas vacunas de enfermedades prevenibles que generaban pandemias y generaban grandes muertes o gran cantidad de muertes en grandes poblaciones. Solo a través de las vacunas se logró eliminar una sola enfermedad hasta el momento, y fue en 1980 que se declaró eliminada la enfermedad de viruela. La viruela causaba muerte por una infección viral muy contagiosa que se prevenía con vacuna y que se declaró eliminada del mundo en 1980. Existen otras muy contagiosas como el sarampión y como la polio, que nos gustaría que ya estén eliminadas y casi se logró eliminar en la última etapa de este decenio de años entre el 2010 y el 2019. Sin embargo, hace unos 4 años aproximadamente apareció un grupo de personas antivacunas en Italia que proliferaron una infección que ya debiera estar desaparecida, que es el sarampión, y no hemos podido eliminar el sarampión. Ya ha resurgido en países incluso de primer mundo que tenían una alta tasa de vacunación. La tasa de vacunación en México es muy buena, muy grande. La cartilla de vacunación es bastante parecida a la de los países de primer mundo, sin embargo, tiene sus diferencias. No están contempladas la vacuna de la varicela y de la hepatitis A, no está contemplada la vacuna del meningococo y salvo esto, la mayor parte de las otras vacunas sí están consideradas. Falta quizás una dosis de neumococo para generar una cobertura muy parecida a la de los países de primer mundo. Deben recibir todos las vacunas en su tiempo y en su forma. Esto previene infecciones graves. En los años 80, muchos niños murieron por una infección bacteriana, por el Haemophilus influenza. Se les inflamaba la garganta de una forma grave y les generaba epiglotitis. Esta enfermedad casi ya no se ve, es muy raro verla gracias a la vacunación. Otra enfermedad que ya vemos poco, afortunadamente, gracias a la cobertura de vacunación, es la meningitis por neumococo, que es otra bacteria, que la vacunación ha estado eliminando y controlando de forma adecuada. ¿Qué hace que nos vacunemos y cómo es que nos previene? Pues resulta que los niños, como decía, son mucho más vulnerables a infecciones del tracto respiratorio y también del tracto digestivo. Se poblan de bacterias, se poblan de virus y son susceptibles a infectarse.
esta cantidad de infecciones, que podrían ser más graves antes de los 5 años de edad, disminuye mucho de acuerdo a la tasa de vacunación. Y eso es lo que hace que estemos más seguros. Eso ha hecho que actualmente sobrevivamos mucho más. Antes de 1945, antes de la etapa de los antibióticos y de la vacunación, la esperanza de vida en países de primer mundo no superaba los 60 años de vida. Actualmente está en los 85 años de vida o más en países de primer mundo. En México incluso la esperanza de vida ya supera los 70 años. Entonces, la acción de las vacunas ha sido esa. La acción de la prevención nos ha generado mejor calidad de vida y una vida más prolongada. De acuerdo a las enfermedades respiratorias, como pueden ver, que son muchas de las que se previenen con la vacunación, ha disminuido en frecuencia en menores de 5 años y en menores de 10 años. La cantidad de vacunas que colocamos disminuye la sintomatología y disminuye la intensidad de las enfermedades graves. Lo mismo va a pasar con el COVID-19. Cuando ya esté la vacuna, va a disminuir la posibilidad de infecciones graves. No sabemos si va a prevenir del todo o si va a haber que vacunarse en varias ocasiones. Lo que sí sabemos es que sí va a prevenir las infecciones graves. Se necesite o no de refuerzos, va a prevenir las infecciones graves. Algo que está muy ligado a las vacunas y que disminuye también estas infecciones son la utilización o la acción de la lactancia materna, que es el tema siguiente. La lactancia materna nos permite prevenirnos de justamente las infecciones y tiene una cantidad de atribuciones fantásticas. No hay nada mejor que la lactancia materna. Por mucho avance tecnológico que haya habido en los últimos años, la lactancia materna es sin lugar a dudas uno de los más, de las mejores alimentaciones que se le puede brindar al recién nacido. ¿Qué hace? Pues muchas cosas. Disminuye las infecciones respiratorias, disminuye las infecciones gastrointestinales en los primeros 5 años de vida, disminuye las alergias, mejora la inmunidad, mejora el crecimiento y desarrollo, mejora el coeficiente intelectual, mejora todo. No hay una alimentación mejor que esta. No provoca alergias, de hecho es el principal tratamiento para la alergia a la proteína de la leche de vaca y es el alimento mejor tolerado por el recién nacido. Sí necesita apego, sí necesita muchas veces consejería, porque a veces uno fracasa por no tener la instrucción adecuada, sobre todo las madres primerizas que deben todavía permitir que se les forme bien el pezón, tolerar el dolor de las primeras succiones y generar la etapa entre el calostro y la formación de leche. Tarda un tiempo y deben ser pacientes tolerando los periodos de lactancia. En cuanto a las infecciones graves, no solo al COVID, pero esto nos sirve para ver COVID, no se debe interrumpir jamás la lactancia materna, previene contra las infecciones. A pesar de que la mamá esté infectada, nada más debe usar mascarilla y debe continuar con la lactancia materna porque para el recién nacido lo mejor es la lactancia materna. No debe suspenderse la lactancia materna. Las ocasiones en las que se debe suspender la lactancia materna son contadas y muy específicas y muy especiales. La mayor parte de ocasiones no es necesario suspender la lactancia materna
por ningún motivo. Pasamos al tema de sueño. ¿Cómo debo dormir yo un recién nacido? Tal como lo ven ahí, sin nada. No debe estar hecho taquito, no debe estar con cobijas, con peluches, con nada absolutamente. Y a partir del mes de vida, usando un chupón. Recostado de espaldas, de forma horizontal. No necesita estar inclinado, no necesita un monitor y no necesita ninguna otra cosa. La mayor parte de los recién nacidos no tienen enfermedad por reflujo y no tienen la necesidad de tener eso, alguna alteración en la posición. Esta posición ha demostrado ser la posición más segura para dormir un recién nacido. Esta previene contra la muerte de cuna. ¿Qué es la muerte de cuna? La muerte que ocurre durante el sueño y que encontramos un niño muerto, pero no sabemos la causa. Es falso que se broncoaspiran, es falso que tienen otras alteraciones, porque si se conoce la causa, deja de ser una muerte de cuna. Entonces, la muerte de cuna es una muerte de un recién nacido del cual desconocemos la causa. Sí conocemos cómo prevenirla. Sabemos que los recién nacidos que son alimentados con lactancia materna, que duermen en posición horizontal, sin cobijas, sin ninguna otra, sin peluches ni cojines, y ningún otro aditamento en la cuna, disminuye la posibilidad de muerte de cuna. Además de que no se fume en casa. Eso es de vital importancia. Las horas que había mostrado anteriormente son las horas que debe dormir un recién nacido y son alrededor de 18 horas al día. Casi la mayor parte del tiempo va a estar dormido. Solo se va a levantar para gritar, comer y ensuciar. Y poco a poco va a ir incrementando sus actividades a medida que crezca. Durante el primer año de vida, termina el primer pico de desarrollo rápido que inició en la formación del bebé y terminará alrededor del final del primer año de vida. El segundo pico de crecimiento se da en la adolescencia, que va a crecer muchísimo. Salvo eso, solo cuando pasa el primer año de vida. Y esto es muy importante porque nos permite detectar alteraciones de desarrollo, de adquisición de nuevas habilidades durante el primer año de vida. Por lo tanto, es importante tener la precaución de dormir al niño de forma adecuada y acudir a las citas cada mes para detectar las alteraciones que pueda tener, no solo de sueño, sino de cualquier otra condición adquirida a lo largo del primer año de vida. El dormir al bebé implica un ritual y un hábito que se debe generar en el recién nacido. El sitio para dormir al bebé es su propia cuna. No es recomendable dormirlo con nosotros, porque cuando estamos dormidos no nos damos cuenta qué cosas hacemos y si aplastamos o no aplastamos al bebé o si lo cobijamos más o menos. En cambio, el recién nacido siempre va a estar mejor en su cuna, aunque esta cuna esté pegada los primeros 6 meses a la cama de los papás, pero está en su propia cuna. Y esto es lo más importante. Cuando los ponemos a dormir junto con nosotros, siempre perdemos de vista este pequeño detalle. El pasarlo en la mañana a la cama
mientras estamos despertando y compartir la cama con él no es ningún problema, pero dormirlo regularmente de esa manera puede generar un riesgo. Mucha precaución para estas condiciones. Termino con el tema de fiebre y es un tema que realmente estresa a todos por diferentes circunstancias. ¿Qué es fiebre? Fiebre es una temperatura arriba de 38.3 grados centígrados a nivel central. ¿Cómo yo puedo actuar ante la fiebre y cuáles son los riesgos de la fiebre? Pues la fiebre es una alarma del cuerpo, no genera ningún daño. Lejos de lo que se piensa, la fiebre no es más que una forma del organismo de avisarnos que hay algo que marcha mal. ¿Qué debo hacer en caso de temperatura mayor de 38.5? Pues es verificar las condiciones en las que está la persona, en este caso un recién nacido. La fiebre persistente en un niño menor de 3 meses es algo de cuidado porque por su misma vulnerabilidad está sujeto a tener infecciones que recorren su cuerpo rápidamente. Sin embargo, un pico febril no le va a causar daño. No les causan crisis convulsivas, apenas el 4% de los niños va a tener crisis convulsivas con fiebre, y de este 4% la tienen solo los que tienen condiciones de riesgo. ¿Quiénes son ellos? Los que han sido prematuros, los que tienen un desorden neurológico, los que tienen familiares que han tenido crisis convulsivas con fiebre o que tienen epilepsia, o ellos mismos tienen epilepsia. Pero no todos los recién nacidos o no todas las personas van a tener crisis convulsivas con fiebre. Y los que sí las van a tener con 38 grados, no las van a tener con 41. No es un tema de la cantidad de temperatura, sino de la condición neurológica que los hace vulnerables. De cualquier forma, las crisis convulsivas asociadas a fiebre no causan ningún daño permanente. De hecho, no causan ningún daño. Y se van a quitar después de que el sistema neurológico madure, que es aproximadamente entre los 6 y los 10 años. La condición de riesgo para desarrollarse. Aquellos niños que hayan tenido una crisis convulsiva con fiebre no significa que van a volver a tener otra. Y no, insisto mucho en esto, no es que les cause daño. ¿Qué causa fiebre? Pues muchas cosas. Principalmente las infecciones, pero no solo las infecciones causan fiebre. Los tumores, las enfermedades autoinmunes, la retención de líquidos, etcétera. Muchas cosas causa fiebre. Y la fiebre solo es un dato de alarma que hay que abordar. Y es mucho más importante saber qué es lo que provocó la fiebre que bajarla. Como extra, voy a compartirles un video que hicimos respecto a las reacciones alérgicas, que es un video sobre las reacciones alérgicas más graves, que son las reacciones anafilácticas. Y estas sí pueden poner en riesgo la vida, están asociadas a alimentos, a inhalantes, a diferentes cosas. Comparto con ustedes el video para que puedan tener una noción de una condición que nunca se sabe que nos pueda afectar hasta que nos afecta. Es una reacción alérgica grave que es la anafilaxia.
Bueno, eso es todo lo que tengo para ustedes. Espero que les haya sido de utilidad y estoy disponible para todas sus preguntas. Damos muchísimas gracias al doctor Pablo Leighton. No sé si tuvieran algunas preguntas que abrieran su micrófono. Sí, yo una duda, Mariano. Adelante. Adelante, adelante. Hola, para tener más que conocimiento o cómo poder auxiliar, como bien lo comenta el médico, ¿existe algún tipo de preparación adicional que se pueda hacer en algún momento? Sí, Mariano, efectivamente, lo más recomendable, no solo en el caso tuyo que vas a ser papá, es tomar un curso de primeros auxilios. Los cursos de primeros auxilios están dirigidos para evitar justamente estas situaciones que pueden poner en riesgo la vida o poner en riesgo la salud. Actualmente está siendo un poquito complicado implementar cursos prácticos por todo lo que significa el contagio por COVID-19, pero nosotros mismos vamos a preparar o estamos en fase de preparación, de hecho, de cursos híbridos para darles mayor información y luego citarlos en condiciones apropiadas para prácticas que sí se tienen que realizar para adquirir ciertas habilidades. Si no los toman con nosotros, si adquieren cualquier otro curso de primeros auxilios, bienvenido. Los cursos de primeros auxilios los van a prevenir, los van a hacer sentirse más seguros. Nada más asegúrense de que sean cursos adecuados y en los cuales incorporen estos conocimientos y adquieran práctica, sobre todo. Hay cosas que solo se pueden aprender haciendo práctica. Así es. Ok. Pero, sí. Sí, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Puedes abrir tu micrófono si quieres preguntarle al doctor Leighton. Bueno, si no hay más preguntas, yo te agradezco mucho tu participación, doctor. Le agradecemos muchísimo su disposición para participar con nosotros en estos seminarios. Y de todos modos, nosotros tenemos los datos del doctor si tú quisieras más información
y yo le voy a pedir que cuando tengan estos cursos híbridos, por favor, nos hagan llegar la información, doctor, para nosotros, pues poder pasarla en los chats a la gente interesada. Con todo gusto, Alma Luz. Pues muchísimas gracias, eso es todo por hoy. Te recordamos que puedes contactarnos por teléfono, por chat, y que todos los miércoles aquí a las 6 estamos para los temas especiales. Muchísimas gracias, hasta luego. Muchas Hasta gracias, luego. doctores. Gracias. Gracias, hasta luego.